Y abrazar, servir y dar de corazón, transformar y perdonar, esa es la razón. Ser iglesia, ser familia y al prójimo amar, llevando siempre a todo el mundo la misión que Él nos dejó, de compartir su amor y disfrutar de su bondad cada día más, su voluntad hacer restauración y libertad en un solo lugar, un solo lugar, punto de encuentro, un lugar para toda la familia. No me equivoqué. El tema de hoy se llama la iglesia de hoy, cómo combatirla. Pastor, pero ¿cómo va a hablar de combatir a la iglesia? Si nosotros no estamos para combatir a la iglesia, estamos para combatir otras cosas, pero no la iglesia, que somos nosotros mismos. Bueno, pues déjame entonces hablarte de esto, porque normalmente combatimos al enemigo, no la iglesia. Pero déjame entonces orar antes de platicarte sobre esto. Padre bueno, gracias te doy como siempre por tu misericordia y por tu gracia y por tu amor para nosotros, por tu bondad. Te rogamos hoy, Espíritu Santo, que tú seas quien nos hable a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, para que tu palabra pueda ser luz en nuestro camino y guiarnos, que traiga arrepentimiento, que traiga edificación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús echamos fuera toda sordera y toda ceguera espiritual, y cualquier cosa que nos traiga distracción la quitamos de en medio nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Diga conmigo: yo escucho la palabra, recibo la palabra y vivo la palabra. Sí, normalmente combatimos, pero combatimos al enemigo, y les va a parecer raro este tema. Pero ¿cómo podemos combatir a la iglesia si somos nosotros mismos? Estamos en tiempos donde la palabra de Dios se está cumpliendo a cabalidad. ¿Cuántos lo saben? Hemos recibido los mensajes del apóstol acerca del cumplimiento de la palabra, de los últimos tiempos. Y si no, como ya lo hemos visto y nos han predicado en este mismo altar, Mateo nos describe todos los cumplimientos que ya están: guerras, rumores de guerras, pestes, etcétera. Pero hoy vamos a ver algunas cosas que son importantes para nosotros como familia, punto de encuentro. Dile a tu vecino: yo soy punto de encuentro. Así que quiero que vayas rápidamente a Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante, Nueva Versión Internacional, por favor. Y vamos a leer rápido esto para que me dé el tiempo de hablarles todo lo que necesito decirles. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿en qué tiempo estamos? Algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Versículo 2. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes, conocedores de la verdad. Los coman con acción de gracias. Versículo 4. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración los santifican. Subraya el versículo 6 que continúa. Si enseñas estas cosas a los hermanos, dile a tu vecino: a ti, mi hermano o mi hermana, dile a ti. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino para la vida venidera. ¿Qué cosas son las que nosotros debemos combatir a la iglesia o en la iglesia?
Porque sí es necesario que abramos los ojos y a la luz de su palabra, viendo el ejemplo de estas iglesias que habla Apocalipsis, que las vamos a ir viendo poco a poco, nos dice que hay cosas que debemos combatir en la iglesia Punto de Encuentro hoy en día y en la iglesia en general, de Honduras, del mundo entero. ¿Qué cosas debemos combatir a la iglesia? Número uno, para los que apuntan. Número uno, una de las cosas que debemos combatir es no perder el primer amor. Esa es la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. En Reina Valera, por favor. Apocalipsis 2, 1 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué montón de cosas bonitas ha hecho la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Pero dice: pero tengo contra ti, ¿que qué? ¿Qué dice ahí? Que has dejado tu primer amor. Si hay algo que tenemos que combatir como iglesia hoy en día, la iglesia de hoy, es que ha dejado su primer amor. Por eso dice ese mismo versículo al final: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué es no perder el primer amor? ¿Qué es no permitir? ¿Qué es estar luchando en contra de no perder el primer amor? Es hacer las primeras obras. Las primeras obras de la iglesia, Hechos la relata como el evangelismo, como llevar la palabra de Dios, como reunirse en las casas, como compartir el pan, como ayudar al necesitado. Las primeras obras no pueden perderse en la iglesia. Hoy se ha perdido el primer amor, porque recordamos cuando venimos a Cristo, muchos de nosotros estábamos dispuestos a hacerlo todo. No importaba el día, no importaba la hora, no importaba el momento, no importaba el fin de semana, no importaba si era feriado, si caía 15 o no caía 15 de septiembre, no importaba nada. Yo recuerdo, y junto conmigo estoy seguro que muchos de los que están acá, que crecieron conmigo en el evangelio, en la iglesia del apóstol Rolando, que nosotros nos sacrificábamos mucho en el ministerio de alabanza. Nos citaban a las 5 de la mañana a un discipulado. Mira a tu vecino a ver si tiene cara de que va a venir a las 5 al discipulado. Ay, hermanos, si ni a las 8:30 vienen en punto. ¿Y sabes qué? El apóstol, aquí hay un montón de ovejas que nacieron con el apóstol Rolando. El apóstol estaba ahí en la puerta esperando a las 5. Y cuando llegaban las 5, racatá, cerraban la puerta. Allá venían corriendo, sudando un montón. Uy, el apóstol, qué yuca. No, el apóstol, qué formador. Porque formó el carácter de muchos y eso nos ha permitido estar donde estamos en el evangelio hoy. Porque no es un evangelio tibio, es un evangelio de disciplina, es un evangelio, el evangelio de Cristo Jesús. Jesucristo no trajo un evangelio a la tierra. ¿Y sabes qué? Nos íbamos caminando desde la Santa Fe, donde estaba la iglesia. Nos íbamos caminando un grupo a la 1, 2 de la mañana, unos que vivían en la Miraflores y otros que vivíamos en las colinas, y desde la Santa Fe nos íbamos caminando de regreso hasta la casa. Y el pistito del bus nos los comíamos en baleadas ahí en el hospital escuela. El primer amor. Cuando tú estás enamorado, cuando amas algo, lo das todo. ¿Cuántos esposos y esposas hay aquí? Levánteme la mano a ver. ¿Verdad que das todo por tu esposa?
¿Verdad que das todo? Esposo, das todo por tu esposa. Hay unos que yo los veo que se quedan callados, no dicen ni amén. Hay hermano. Mujeres, esposas, ¿verdad que dan todo por su esposo? Mire que siempre las mujeres salen adelante, hermano. Pero no somos como aquellos esposos o aquellas esposas que también como la iglesia han perdido el primer amor, ¿no? ¿Verdad? Porque antes le decían mi princesita linda, mi muñeca bella, mi chingüengüenchona. Y la mujer le decía, ay, mi flaco. Y ahora ya no le puede decir flaco. Y después de los años, pasan los años, y ahora, hermano, ya no le dice nada. Hey, vos, apurate, camina. Se va el primer amor, se pierde el primer amor. Pero nosotros tenemos que combatir en la iglesia la falta del primer amor. Todos tenemos que andar con el primer amor, haciendo, dice la Biblia, las primeras. ¿Cuáles son las primeras obras? Evangelizar, buscar, invitar al necesitado, llamar al que necesita, visitar a los enfermos. Es tener compromiso. Eso es el primer amor. Esas son las primeras obras. Nosotros como iglesia no podemos dejarnos llevar por la falta del primer amor. Tenemos que activarnos, tenemos que conectarnos, tenemos que dejar que el primer amor renazca en nosotros. Nosotros, mire cuánta gente somos en esta iglesia. Mira a tu alrededor, cuánta gente somos. Y hoy no hay nadie que vino por primera vez. Dile a tu vecino, tenemos que recuperar el primer amor. Díselo. ¿Y cómo lo vas a recuperar? Haciendo las primeras obras. Evangeliza, llama, busca, invita. ¿Sabes por qué existen tres estados principales de la voluntad de Dios? Existen tres estados principales de la voluntad de Dios y lo dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Así que podemos decir entonces que el involucrarse en la obra de Dios es bueno, que comprometerse con Dios es agradable, pero hacerlo todo con amor perfecto para Dios. Por eso es que su voluntad es buena, agradable y perfecta, porque su voluntad es involucrarse en la obra de Dios, comprometerse en la obra de Dios y hacerlo todo con amor. Esa es su voluntad. Y yo les pregunto, ¿estamos todos entonces haciendo la buena voluntad agradable y perfecta de Dios? Yo hago la voluntad de Dios, pastor. Pero si tú haces la voluntad de Dios, entonces te vas a involucrar en la obra de Dios. Te vas a comprometer en la obra de Dios, con Dios. Y vas a hacer todo con amor. Porque la motivación de todo lo que haces es el amor. Primera de Corintios 16:14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Cuáles cosas dice que tenemos que hacer con amor? ¿Haces tú algo sin amor? Si lo haces sin amor, cualquier cosa que sea, hay que rectificar. Y hay que hacer todas las cosas que hagamos con amor. ¿Y qué es amor? Amor es Dios. Todas las cosas que tú hagas, hazlas con Dios, hazlas con amor, porque dice Primera de Juan que Dios es amor. Número 2, ¿qué debemos combatir como iglesia?
Debemos combatir la falta de sufrimiento. Ay, pastor, usted viene hablando al revés. Como iglesia hoy debemos combatir la falta de sufrimiento. Y esto es la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas, ¿a qué? No temas en nada lo que vas a padecer. Los hijos de Dios sí vamos a sufrir. Pastor, no me diga esto. Dile a tu vecino, sí vamos a sufrir. Eso no se lo quieres decir, ¿verdad? Ay, no, yo no quiero confesar eso. ¿Sabes que los hijos de Dios debemos sufrir? No estamos en el cielo, hermanos. Solo en el cielo no habrá tristeza, no habrá sufrimiento, no habrá llanto, ni dolor. Solo en el cielo. De ahí todos los que estamos en la tierra vamos a sufrir, vamos a padecer. Por causa de Cristo vamos a padecer. Es que el que ha vendido el evangelio ese fácil, el que ha dicho que el evangelio y ser cristiano es fácil, engaña. Porque ser cristiano no significa que todo se convierta en color de rosa. No. Es que hay una promesa en la Biblia para nosotros los que somos hijos de Dios. Claro que vas a tener problemas, pero dice Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, problemas, dificultades, vicisitudes. Pero ¿qué dice? Pero confiad. Esa es la buena noticia. Pero confiad. Sí vamos a tener problemas, sí vamos a tener tribulaciones, sí vamos a pasar por cosas difíciles, pero confiemos, confiad, porque Él, Jesucristo, ha vencido al mundo y la victoria es nuestra en el nombre de Cristo Jesús. Así que no tienes por qué temer. Ya no importa los problemas que tengas. Bueno, pastor, usted está diciendo que tenemos que combatir la falta de sufrimiento. Sí, combatamos la falta de sufrimiento, porque hay muchos que hoy en día en la iglesia de hoy están de víctimas. Ay, no, yo como sufro, yo las pruebas que paso, yo no sé por qué me pasa a mí si soy hijo de Dios. ¿Y por qué yo, Señor? ¿Han escuchado estos cristianos víctimas? Discúlpame, pero no deben existir los cristianos víctimas. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Así que no importa lo que pasemos, confiemos, porque Él ha vencido y la victoria es nuestra. No importa lo que pases, no importa lo que pasemos. Combatamos entonces en la iglesia esa falta de sufrimiento y confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Número 3, ¿qué más debemos combatir como iglesia? Tengo que correr. ¿Qué más debemos combatir como iglesia? Esta es la tercera iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Número 3, que debemos combatir como iglesia es no amistarnos con el mundo.
Diga conmigo, no amistarnos con el mundo. La palabra griega que se traduce Pérgamo de esta iglesia que habla la Biblia significa matrimonio, y era una iglesia que se había casado con el mundo siguiendo la doctrina de Balaán, es decir, el ecumenismo. Nosotros no vendemos los principios bíblicos ni la doctrina bíblica. Nosotros somos una iglesia con una doctrina basada en la palabra de Dios, y no es negociable nuestros principios con nada ni con nadie. Nada de lo que se llame hoy en día un llamado a la paz, un llamado a la unidad, ¿sabes qué? Es un principio de ecumenismo. Nosotros tenemos que tener bien claro como iglesia hoy en día, porque estamos en los últimos tiempos, que no seamos engañados por nada ni por nadie, ni por cosas que vienen por allá ni por acá. No tenemos que ser engañados por pensamientos de otros. Nosotros tenemos que vivir conforme a lo que la luz de la palabra nos enseña. En esta iglesia estamos basados, y nuestra doctrina está basada en la palabra de Dios únicamente, en creer en lo que creemos, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios Trino, es en quien creemos y en quien confiamos. La palabra de Dios dicta lo que tú y yo debemos vivir como cristianos en estos últimos tiempos. Así que no vamos a dejarnos llevar como amistarnos con el mundo o amistarnos con cualquier persona, porque entonces nos convertimos en enemigos de Dios. Sí, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 4. Oh almas adúlteras, dice su palabra, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No tenemos que dejarnos llevar por las olas de lo popular hoy en día, o de lo que todo mundo hace, porque lo que todo mundo hace no significa que es correcto. Si alguien quiere ir a hacer lo que quieran hacer ahí en la calle, que lo hagan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, conforme a lo que la Biblia manda. Pero no vamos a dejar que ese espíritu de Balaam entre en nuestras congregaciones, entre en nuestras iglesias, trayendo ecumenismo. No lo vamos a permitir, hermanos. Ni en esta iglesia, ni en ninguna de las iglesias que pertenecen al ministerio Punto de Encuentro, donde tenemos la cobertura del apóstol Rolando, porque nos ha enseñado la palabra de Dios, que es viva y eficaz. ¿Y sabes por qué es viva y eficaz? Porque todos los días tiene algo nuevo. Dile a tu vecino, no nos amistemos con el mundo. No nos mezclemos con el mundo. No somos lo mismo, hermanos. No somos lo mismo. Tú eres sal y eres luz. No confundas la luz con las tinieblas. No dejes que tu llama de la luz del evangelio se apague en medio de la oscuridad de otros. Seamos nosotros los que encendamos los lugares con la luz de la palabra de Dios, y no otros los que apaguen nuestra llama. No podemos enemistarnos con Dios a causa de la amistad del mundo. Número 4, que debemos también combatir como iglesia. No debemos tolerar la falsa autoridad. Esta es la iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia en Apocalipsis. Apocalipsis 2:18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
La iglesia de Tiatira tiene varios significados, tales como dolores de parto o sacrificio continuo. Esta iglesia, aunque su amor, su fe, su paciencia es mayor que antes, tolera una falsa autoridad, Jezabel. Al igual que Pérgamo, esto lleva a la idolatría, a la inmoralidad. Se asocia esta iglesia al tiempo en que Roma conquistó el cristianismo bajo la bandera del ecumenismo. No podemos nosotros tolerar en la iglesia hoy en día, en la iglesia de hoy, en punto de encuentro, en la iglesia en general, no se puede tolerar al espíritu jezabélico. Aquellas personas que andan serruchándole el piso a los líderes, como decimos popularmente, haciéndole la cama a los líderes, a los pastores, hablando a espaldas de los pastores, generando una falsa confianza, haciendo favores y mostrándose sonrientes y populares, cuando lo que están haciendo nada más es denigrando la autoridad y contradiciendo las cosas que la autoridad dice en la iglesia. Ese espíritu jezabélico no prospera en el nombre de Jesús. Llamamos al arrepentimiento a cualquier persona que en su corazón tenga un espíritu jezabélico y que esté levantándose en contra de las autoridades y de los líderes de esta iglesia y de esta congregación. En el nombre de Jesús, cae ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús y se vuelve a Cristo y se convierte al Señor de sus malos caminos y de sus malos pensamientos. A las personas que nunca les parece nada de lo que el líder dice: vamos a hacer esto. ¿Y por qué? ¿Y si yo no quiero? Y se pelean unos líderes con otros, y se molestan unos líderes con otros, porque unos quieren hacer una cosa y otros quieren hacer otra. Y argumentan sus mismas cosas, sus deseos. ¿Y por qué yo tengo que hacer lo que dice él? Si él dice que yo llego a las 6, y si yo no quiero llegar a las 6, yo quiero llegar a las 7. Y le mete la cizaña a todos los demás. Hermano, es que a las 6 es muy temprano. Es que no es consciente el líder que tenemos. ¿Por qué deberíamos llegar a las 6? Es que como él no trabaja. Todas esas personas que se levantan en contra de la autoridad, hay que detenerlas, hay que pararlas. Tú estás en la obligación, iglesia, de frenar la boca de aquellos que se levantan en contra de las autoridades de esta iglesia o de las autoridades de cualquier lado, de cualquier iglesia. Aquellos que hablan mal de todos los pastores son malos. Hablan mal de todos los pastores. Hablan mal de todo. Solo ellos mismos son perfectos. Son buenos. Dile a tu vecino: vamos a batallar. Dile: vamos a batallar en contra del espíritu jezabélico. Díselo. No vamos a tolerar la falsa autoridad en el nombre de Jesús. Número 5. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Quieren ser los mayores? ¿Quieren ser líderes? La Biblia dice que el que quiere ser mayor entre vosotros debe ser el que más sirve. Y aquí nosotros lo predicamos con el ejemplo. No predicamos guiri guiri, predicamos palabra de Dios y con el ejemplo. Si hay alguien que puede servir en esta casa, son nuestras autoridades. Sirven desinteresadamente. Ustedes los ven a ellos y ni saben todo lo que hacen, todo lo que invierten, todo lo que se sacrifican para servir a la iglesia. Y no solamente a Punto de Encuentro aquí, Tegucigalpa, a todas las iglesias que están bajo su cobertura y a otras iglesias más que no se llaman Punto de Encuentro, pero están bajo cobertura. Se dedican a servir
Ese es el ejemplo que debemos seguir. El ejemplo que Jesús nos dejó y que nuestras autoridades nos dan. Amén. Dile a tu vecino: yo voy a servir. ¿Qué debemos combatir como iglesia? Número 5, la quinta iglesia del Apocalipsis dice: la falta de llenura del Espíritu Santo. Y hoy sí que se van a mover en la silla. Iglesia de Sardis, Apocalipsis 3, versículo 1 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sardis significa, entre otras cosas, los sobrevivientes. Pero era una iglesia muerta porque carecía del poder del Espíritu Santo. Por eso Cristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Como creyentes debemos cuidar nosotros que no estemos viviendo una religión nada más. Mira, hoy en día en las iglesias hay un montón de zombies espirituales. ¿Han visto ustedes los zombies? Aunque sea en tele, pues vaya, si no sé que no, yo digo en vivo ahí, ¿verdad? No. Pero en películas, en series o en televisión, no sé. ¿Han visto los zombies ustedes? ¿Cómo son? ¿Qué son? ¿Qué son? Muertos vivientes, ¿verdad? Y aparecen las películas esas de los policías matazombies y vienen aquel montón de zombies. ¿Verdad? Muertos vivientes. Pues en las iglesias, hermanos, les tengo una noticia: hay un montón de zombies cristianos. Sí, cristianos que están muertos, pero parece que están vivos. O sea, los que vienen a la iglesia, pero no tienen nada de comunión con Dios ni con el Espíritu Santo. Están muertos. Lo único que nos puede dar vida a los cristianos es una comunicación y una relación con nuestro Dios. Eso es lo que nos da vida espiritual, eso es lo que nos da vida. Pero imagínate, los cristianos hoy en día son los únicos que creen que pueden mantener una relación sin hablar. ¿Tú crees que tú puedes mantener una relación sin hablar? Carlos, ¿podrías mantener una relación con tu esposa en la casa sin hablarle? De ninguna manera, te corren. En tu silencio te sacan. Nadie puede tener una relación sin hablarle a otra persona. Yo creo que me aguantarían a mí en mi casa unos días cuando yo llego haciéndole señas ahí. ¿Qué le dije ahí? Vaya. Que si ya está la comida, que son buenos para la seña, ¿va? Y llego y le hago. ¿A qué hora me planchas la ropa? ¿Cómo se va a mantener esa relación? Me va a tirar la plancha mi esposo un día. Pero nosotros los cristianos somos los únicos que pensamos que podemos mantener una relación con Dios sin hablarle. No le hablamos a Dios. No le hablamos. Nos levantamos en la mañana y con la misma para la calle. Y regresamos en la noche con la misma para la cama. Y Dios. Me suena esa palabra. El domingo, Dios, el domingo. El domingo es Dios. ¿Cómo vas a vivir una relación con Dios si no le hablas? Y hablarle a Dios es orar. Lo que tienes que hacer es hablar con Dios para sostener una relación con Él. No puedes ser enemigo de Dios, no puedes dejar de hablarle. Tienes que comunicarte con Dios, tienes que orar.
Deja de ser un cristiano muerto. Se ha perdido la unción del Espíritu Santo en muchas iglesias, porque lo tienen en el rincón, ahí contrito, allá contristado, allá lo tienen al Espíritu Santo. Ya en las iglesias no se habla en lenguas. Ay, ¿por qué? Porque es que hay muchos nuevos y ¿qué van a decir? Híjole, hermano, ¿y qué dicen? Y ay, no, ni quiera Dios. Y a mí qué me importa lo que diga la gente, hermanos. A mí lo que me importa es lo que me dice Dios. Porque lo que yo tengo que ser es validado por Dios. Así dice la Biblia. No importa lo que diga la gente, lo que importa es lo que Dios dice de mí. Mire qué lindo lo que dice el apóstol. ¿Qué es lo que Dios dice de mí? Que soy su real tesoro. Pero hemos perdido la sensibilidad con el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo se ha perdido. Tenemos que combatir eso. No podemos seguir como iglesia dejándolo todo así como que no importa. Claro que importa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Iglesia, ¿quieres multiplicarte? Iglesia, ¿quieres que esta congregación crezca, que traiga almas, que restaure familias? Entonces tienes que volver al Espíritu Santo, tienes que volver a inclinarte al Espíritu Santo, tienes que humillarte al Espíritu Santo, tienes que ungirte, llenarte del Espíritu Santo. Y tendréis poder para llevar el evangelio. El Espíritu Santo hace todo en nosotros. Él es todo para nosotros. Él es nuestro paracleto, nuestro consejero. Él es nuestra ayuda, nuestro sustento. Pero es necesario, dijo Jesús, que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí me da tristeza que la iglesia pierda la unción del Espíritu. A mí me da tristeza que la iglesia hoy en día tenga el Espíritu Santo aparte, en un cuartito metido. Porque sin el Espíritu Santo no somos nada. No somos nadie. Jesús dejó el Espíritu Santo para recordarnos, dice la Biblia. Dejó el Espíritu Santo para recordarnos lo que Él hizo. Hoy debemos combatir en la iglesia la falta de llenura del Espíritu Santo. No vivamos la religión nada más, porque la religión es vacía. Vivamos una relación con el Espíritu Santo. Romanos 8:11 dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Por el Espíritu Santo seremos resucitados. Segunda de Timoteo 1:6: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sabes por qué hay tantas iglesias hoy en día que en medio de los mensajes están platicando un montón ahí? ¿Sabes por qué platica la gente en medio de los mensajes? Y se ríen y se burlan y platican. ¿Sabes por qué? Porque han dejado al Espíritu Santo a un lado. No tienen relación con el Espíritu Santo. No hablan con el Espíritu Santo. Ni la palabra en las iglesias la respetan. Ahí están platicando a todo dar en los mensajes. A veces me dan ganas de poner ujieres ahí en las paredes, para estar callando gente en medio del mensaje. Porque falta el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos deja, hermanos, hacer lo contrario a la voluntad de Dios. No nos deja el Espíritu Santo. Esa vocecita que tú escuchas, que está mal lo que estás haciendo,
No, esa no es una vocecita de la conciencia, no es la vocecita de la conciencia, no, es el Espíritu Santo que está en ti, mora en ti y que te está llamando a hacer lo correcto y lo bueno. Número 6. Uy, ya casi termino. Voy a batir récord. Número 6, ¿qué debemos combatir como iglesia? Debemos combatir como iglesia la falta de comunión. Iglesia de Filadelfia, la sexta iglesia en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Filadelfia significa amor fraternal y representa al pueblo que persevera en Dios. Por tanto, serán guardados a la hora de la prueba. La puerta abierta representa el arrebatamiento. Pero Filadelfia no habita ahí, pues es amor fraternal. Hermanos, la iglesia hoy en día tiene que combatir la falta de comunión. Mire, nosotros cómo insistimos, el apóstol a mí, vieran cómo me insiste, hermano, y me dice, y me dice, y me dice. Hagan comunión, hagan más cosas en la iglesia. Dios nos trajo a este hermoso lugar, mire cuánto lugar hay. Aquí es enorme, es gigante aquí. Dios nos ha entregado esta tierra por heredad. La tierra que juré a tus padres, dice la Biblia. Ese es un claro ejemplo de este lugar y de esta congregación y de este ministerio. Porque esta es la tierra que juró a mis padres. Aquí empezaron ellos hace muchos años. Dios ya los había traído aquí hace 50 años atrás. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay que luchar en contra de la falta de comunión. No podemos ser una iglesia que viene los domingos y se va y ya estuvo. ¿Cuántas veces hemos predicado desde este lugar animando a que haya comunión y unidad en la iglesia? Hemos insistentemente dicho que tenemos que estar unánimes, juntos, en armonía y tener comunión. Lo hemos dicho muchas veces. Hemos hecho ejercicios, hemos hecho retos. ¿Qué no hemos hecho en esta iglesia por la comunión? Se han comprometido unos con otros. El de esta esquina se levanta con el de la esquina de atrás y se conocen y se comprometen y se llaman. Y una semana y después, y aquel, a saber, ya no viene, ¿verdad? Y la falta de comunión crece, crece, crece. Y eso es lo que el enemigo quiere. Que no haya comunión y que no haya unidad. Porque Él solo ha venido a matar, a robar y a destruir, a traer división. Pero Cristo vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia y en unidad. Pero tenemos que estar comprometidos todos en la comunión. Hay algunos aquí que vienen a la iglesia y con la misma que vienen se van. Ni hola ni adiós a nadie. Eso no es comunión. Yo les pregunto, ¿ustedes en su casa tienen comunión con su familia? Qué poquitos. Pues con razón, va. ¿Cuántos tienen comunión en su casa? O sea, llegan a su casa, se sientan, platican, comen juntos, ven tele juntos. Ahí tienen comunión. ¿Sí o no? Uno no llega a la casa y entra a la casa y dice, va pues, nos vemos hasta mañana. Y se encierra en su cuarto. Y en la mañana siguiente, vemos, hasta mañana. No, en la casa hay comunión. Platicamos, ¿y cómo te fue vos?
Y los hombres que somos tan especiales y tan comunicativos. Bien. Pero ¿qué hiciste? Ve? De todo. Pero le pregunta uno a las esposas, a las mujeres, ¿y a vos cómo te fue? Sentate que te tengo que contar. Hay comunión. En la familia hay comunión, en la casa hay comunión, es algo natural, la comunión debe existir. Pero ¿por qué en la familia de la fe no hay comunión? Porque el diablo está en contra de la comunión y de la unidad. Por eso es que en las iglesias se van por la tangente y empiezan a irse rápido y no tienen comunión. Andan peleando porque el bus, y ya se ve el bus. Hicimos en la clausura del aniversario una tarde familiar. ¿Para qué? Para hacer comunión unos con otros, para que nos quedáramos, para que comiéramos juntos, para que nos riéramos, para que contáramos chistes, para que estuviéramos tranquilos, festejando, jugando potra, viendo cómo jugaba ahí el hermano, no voy a decir que hermanos mejor, los hermanos. Yo sé que muchos estuvieron esperándome jugar este año, pero ni modo. Comunión, esperábamos comunión. Pero óigame bien, hermanos, óigame bien, familia, punto de encuentro. Me escribe una hermanita y me dice: pastor, ¿y va a haber bus a las 12? Ay, hermanita, yo tenía una ganas de dejarle leído. ¿Cómo que si va a haber bus a las 12? Si no estamos diciendo que vamos a atender en una tarde en familia, pues. ¿Verdad que dan ganas de decirle: ay, pues busque bus, hermana, váyase a pie? Pero como el pastor no es así, ¿verdad? El pastor es todo amor. Hermanita, ahí vamos a ver, hermanita, pero le invito a que se quede, le dije, a disfrutar con todos ahí la tarde familiar. Porque el enemigo está peleando que tengamos falta de comunión. Así que si tú eres de los que viene a la iglesia, se sienta, se para y se va y no le dices ni hola a nadie y no conoces a nadie, te invito a que tengas comunión. Porque una de las cosas por las que tenemos que pelear y por las que tenemos que guerrear y por las que tenemos que combatir en la iglesia de hoy es por la falta de comunión. Cuando tengamos comunión vamos a conocernos más, y cuando nos conozcamos más vamos a ayudarnos unos a otros. Cuando tengamos pocas fuerzas nos vamos a levantar juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, dice Salmo 133:1. La unidad y la comunión son indispensables. La unidad y la comunión son indispensables. Di conmigo, la unidad y la comunión son indispensables. Así que fuera chismes, fuera contiendas, fuera enemistades, fuera ser ultrasensibles. Hay unos que son ultrasensibles. No se les puede ni siquiera tocar con un pétalo de una rosa, porque ya están molestos, resentidos, enojados. Mira, ¿y vos por qué viniste tarde? Si la reunión aquí empieza a las 10. Uy, no se le puede decir por qué vino tarde, porque. Y le contesta que tu mamá, ¿dónde nació? Solo eso falta, hermano. Miren, hermanos, dejemos de ser ultrasensibles. La comunión
es para todos y todos nos amamos y nos aceptamos tal y como somos. ¿O acaso es que en las casas, en los hogares, no aceptamos tal y como somos a todos? Mira, yo estoy en una familia grande. Tengo 5 hermanas mujeres. 5 hermanas mujeres, hermano. Solo yo soy el varón, ¿verdad? Ahorita que Dios me dio la bendición de estar con ellas, bueno, con 4 de ellas, porque otra vive en otro estado, lo disfruté al máximo. Pero si tú me preguntas que si somos iguales todos, no. Tenemos un mundo de diferencias, pero nos amamos tal y como somos. Nos aceptamos tal y como somos. Y nos disfrutamos tal y como somos. Pero en la iglesia tú quieres cambiar a todo el mundo. Es que ese hermanito es muy serio. No tiene el fruto del espíritu del gozo. Pues deja que Dios lo cambie, pero no lo vas a cambiar tú. Ámalo serio. Ve y ponle tú la sonrisa así pelada enfrente, ante la seriedad así. Hola, hermano. Sonríele tú. Pero es aceptándonos unos a los otros. Mira a tu vecino y dile: te acepto tal y como eres, dile. Pero ¿sabes qué? Es que así no me gusta, hermano. Ya estoy terminando. Así no me gusta. ¿Sabe por qué? Porque no se vale para los esposos. Ahí están pegaditos ahí. Y se miran los esposos y dicen: te acepto tal como eres. Bien románticos ahí los esposos. Ahí yo los veo. No, si tienes a tu esposo o a tu esposa al par, mira para adelante o para atrás y dile a otra persona: te acepto tal y como eres. Porque así tenemos que aceptarnos a los desconocidos. Fíjate bien lo que estás diciendo. Bueno, de ahí no quiero encontrarme con los ultrasensibles. ¿Sabes cuáles son los ultrasensibles? Los que se pelean en el bus. Yo no sé por qué brincan, va. Yo no sé por qué brincan, hermano. Para los que se pelean en el bus son ultrasensibles. Tengan comunión, hermanos. ¿Y por qué llegaste tarde? Apúrate, mira. Dile a tu vecino: voy a tener comunión. Dile, voy a tener comunión. Número 7, y con esto termino, la 7ª iglesia en Apocalipsis. ¿Qué debemos combatir como iglesia? No ser tibio. En la iglesia debemos combatir no ser tibios. La iglesia Laodicea, Apocalipsis 3:14 en adelante. Y escribe el ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Laodicea significa un pueblo juzgado, contrario a Filadelfia, que representa a aquellos que solo se interesan en su propio beneficio y por tanto naufragan para hacer la voluntad de Dios o hacer lo que les conviene para Dios. Laodicea era poderosa terrenalmente, pero delante de Dios era una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y la causa de su ruina espiritual era su tibieza. Como hijos de Dios, nosotros no podemos quedarnos en un punto medio como Absalón entre el cielo y la tierra. Dios nos dice claramente en Deuteronomio capítulo 30:15: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal.
¿Qué escoges tú? Ya la iglesia hoy en día, la iglesia de hoy debe combatir la tibieza. La tibieza es: tengo un pie en el mundo y tengo otro pie en Cristo. De lunes a sábado soy mundanito y los domingos soy cristianito. Como decimos en otro mensaje, de la secreta, de los cristianos de la secreta. Que nadie se dé cuenta que yo soy cristiano, solo los hermanos de la iglesia. Tibios, que les gusta hacer las cosas del mundo, pero decir que son cristianos. Gente que está acostumbrada a vivir en el pecado y no quieren dejarlo, pero quieren ser cristianos, o sea, amados cristianos. No puedes vivir dos cosas. No puedes ser frío y caliente a la vez. No, eso te convierte en un tibio. Y yo no sé tú, pero el vómito es horrible. ¿Verdad que es horrible? ¿A cuántos les ha caído mal algo en el estómago alguna vez? Mira, a mí me da hasta nervios. Cuando me dan ganas de volver, de vomitar, hasta nervios, me pongo nervioso, me pongo como sudando helado y no quiero. Es horrible. Y además huele feo. ¿Verdad que sí? Pues los tibios huelen feo espiritualmente. Yo no quiero ser vómito de Dios. Mira a tu vecino y dile: yo tampoco. Deja el pie en el mundo. Deja de ser medio cristiano. Deja de ser tibio. Tenemos que luchar en la iglesia porque no haya tibieza. En las iglesias que hoy en día se dedican solo a entretener a la gente, que la gente no se resienta. Vamos a ver qué predicamos hoy para que la iglesia se vaya contenta. No. Vamos a ver qué palabra de Dios damos para que la gente vaya al cielo y sea salva y ande en santidad y deje la tibieza y deje las cosas malas. Para eso es la iglesia, para eso somos llamados nosotros los hijos de Dios. Nosotros no queremos una iglesia tibia, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Tenemos que cuidarnos unos a otros, así que no le avales el pecado a nadie. No dejes que la murmuración crezca. Corta lo malo y no dejes que nadie sea tibio en esta tu casa y esta tu familia. Incítalo al bien, anímalo y anímala a buscar la santidad. No permitas que otros anden tibios. No permitas la tibieza. Ponte de pie, por favor. Nos manda Dios a que amemos a Jehová nuestro Dios, que andemos en sus caminos y guardemos sus mandamientos. Esto es para que vivamos y para que seamos multiplicados. Hermanos, no podemos ser tibios. ¿Qué debemos combatir como iglesia? Vamos a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tus manos. Y di conmigo: Padre Celestial, vengo delante de ti, arrepentido, porque hasta ahora muchos no hemos combatido las cosas que en la iglesia desarrolla y que no son correctas. Ayúdanos para volver a nuestro primer amor, a nuestras primeras obras, a evangelizar, a amar. Ayúdanos a que entendamos que aunque suframos,
ya tenemos la victoria en ti. Dios, no queremos enemistarnos contigo. No queremos ser amigos del mundo, sino ser amigos tuyos. Ayúdanos a no tolerar la falsa autoridad. Cortamos la murmuración, cortamos la contienda. Señor, te rogamos, Espíritu Santo, que nos llenes. Llénanos, Espíritu Santo. Di conmigo, lléname, Espíritu Santo. Di conmigo, lléname, Espíritu Santo. Dilo de tu corazón, lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. Lléname y cámbiame. Lléname, Espíritu Santo, en esta mañana. Ayúdame a tener comunión. Ayúdame a tener comunión. Di conmigo, ayúdame a tener comunión. Y no quiero ser tibio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.